¿Me escucháis en la audiencia? ¿Sí? Pues venga, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos y muchas gracias por pasaros. Vamos a espabilarnos un poco. ¿Cuántos de vosotros ha utilizado alguna vez AWS Lambda? Levantamos las manos. Bueno, yo diría que la mayoría, 80%. ¿Y cuántos de vosotros lo utilizáis de forma activa en el día a día? Menos manos, pero diría la mitad. Pues creo que estáis en el lugar adecuado, porque en esta sesión vamos a hablar única y exclusivamente de Lambda. ¿Bases de datos? No. ¿Contenedores? No. ¿Inteligencia artificial generativa? No. Solo Lambda. Mi nombre es Jesús Bernal, trabajo como arquitecto de soluciones en el equipo de Startup. Hoy conmigo está mi compañera Isia, Cloud Operations Architect, y tenemos el honor y el placer de estar acompañados por Joaquín, fundador y CTO de TaxDown, una startup española que seguro que muchos ya conocéis, que nos echa una mano a hacer la declaración de la renta y que nos va a contar cómo en TaxDown decidieron apostar por Lambda como pieza fundamental para sus arquitecturas. Yo no podría pensar, el título de la sesión, esto va a ser una clase de historia, pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que vamos a repasar los orígenes del servicio, los hitos más importantes del día de hoy, pero luego vamos a profundizar en dos grandes áreas. Una primera muy técnica, donde Itziar a bajo nivel nos va a contar cómo escalan las funciones de AWS Lambda y diferentes técnicas para combatir con los requisitos de concurrencia que podéis tener en vuestras aplicaciones. Y una segunda liderada por Joaquín, donde vamos a conocer más sobre TaxDown, cuál fue su camino para adoptar el servicio, incluyendo las cosas buenas, pero también las menos buenas. Para acabar, igual que hemos hablado del pasado, vamos a mirar al futuro, qué es lo que podemos esperar del servicio en los próximos meses, y acabaremos con esas ideas clave que queremos que os llevéis todos de aquí y compartiros algunos recursos. ¿Y cómo comenzó todo? Pues comenzó aquí, en Las Vegas, en 2014, en nuestra conferencia anual de re:Invent, donde el CTO de Amazon, Werner Vogels, anunció el lanzamiento del servicio. Y si os fijáis al final, la definición del servicio dice servicio de cómputo orientado a eventos. Y Vogels, cuando enumeraba las propiedades del servicio, sin darse cuenta, enumeró las propiedades del modelo operacional serverless, según el cual nosotros, desarrolladores, ingenieros de DevOps, arquitectos de soluciones, nos encargamos de aquello que aporta valor a nuestro negocio y el resto se lo dejamos a AWS. Porque no nos engañemos, gestionar máquinas virtuales, discos, es lo mismo, trabajéis en finanzas, sector de entretenimiento o viajes. Y ser capaces de centrarnos en nuestra lógica de negocio se consigue a través de 4 características. Primera, ya no hay infraestructura que gestionar o que desplegar. Se acabó el actualizar el sistema operativo, lidiar con servidores físicos, eso lo hace AWS. Serverless escala hacia arriba y hacia abajo. ¿Que mi microservicio recibe más peticiones? Escala hacia arriba. ¿Que recibe menos peticiones? Escala hacia abajo. La tercera es mi favorita. Dejamos me han dejado de escuchar. Hola, hola, no, ahora, no. Yo lo sigo intentando de vez en cuando. Hola, 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 hola. Hola, hola. Pero claro, tengo que estar aquí. Si me alejo, ¿no me escucháis? Bueno, esto lo hace más apasionante todavía. No sé dónde me había quedado. Voy a asumir que en la de pago por uso. Pago por uso lo me habéis escuchado, que es mi favorita, que solamente pagamos cuando se hace trabajo. Y la última es que la infraestructura que obviamente ponemos por debajo es altamente disponible, tolerante a fallos y aplicamos configuraciones de seguridad por defecto. Con lo cual, si tratásemos de definir el servicio de nuevo 10 años después, nos daríamos cuenta que no es muy diferente. Ahora sí, servicio serverless donde yo escribo mi código y esto se ejecuta cuando tienen lugar determinados eventos. Y como es serverless, pues ya sabemos que lo que hay por debajo escala de forma automática y de forma transparente para nosotros. Ahora, a un nivel más técnico,
vamos a analizar el servicio pero a alto nivel. En la parte central lo que tenemos es nuestra función, donde nosotros escribimos el código que queremos llevar a cabo de nuestra lógica de negocio en alguno de los lenguajes que están soportados de forma nativa, pero si no, podemos traer nosotros, incluso podemos utilizar imágenes de contenedores, y la lógica de negocio de mi función dictamina con qué interactúo, con una base de datos, con una API, con las dependencias que podamos tener. Mi función se invoca cuando tiene lugar un evento. ¿Y qué puede ser un evento? Pues una petición HTTP, un cambio en una base de datos, un mensaje en una cola o en un topic de Apache Kafka. Y si revisamos un poco este diagrama del servicio, no es muy complicado, ¿verdad? Eso es lo que pretendíamos hace 10 años y los datos nos dicen que más o menos hemos ido por el buen camino, porque a día de hoy el servicio se utiliza cada mes de forma activa por 1,5 millones de clientes. Y las funciones de estos clientes son invocadas decenas de trillones de veces. Y eso son un montón de ceros, ¿eh? Más de 12. Y oye, ¿y estos clientes y sus funciones para qué utilizan AWS Lambda? Pues para multitud de casos de uso. Hay muchos, muy común que se comience mediante la automatización de operaciones. Oye, yo quiero corregir recursos que no son provisionados con la configuración que yo deseo. Se ha creado una base de datos sin encriptar, pues lo podemos corregir mediante una función. Otros clientes lo utilizan para sus microservicios, productores y consumidores de arquitecturas orientadas a eventos y más recientemente aplicaciones de Machine Learning y procesamiento de grandes volúmenes de información que puede proceder de Kafka o de Amazon S3, nuestro servicio de almacenamiento de objetos. Y si os dais cuenta, estos casos de uso no son propios de una industria, sino que aplican a cualquier organización. Y es por eso que cuando revisamos los clientes que hoy en día están utilizando el servicio, pues podemos ver clientes del sector de media como Netflix o Disney Plus, pasando por Airbnb, Coca-Cola o incluso la española Telefónica. Y con esto cerramos el capítulo de cómo nació el servicio, qué valor nos aporta y cómo es utilizado. Vamos a repasar la evolución hasta el día de hoy. Porque en AWS hace 10 años con Lambda fuimos pioneros, pero no hemos dejado de innovar. Y la idea no es contaros todos y cada uno de los lanzamientos que aparecen en este eje temporal, que no son todos, pero es que no es el objetivo. La idea es que no hemos dejado de incluir funcionalidades que vosotros nos decíais que echabais de menos en el servicio, tanto en el propio Lambda como en otros servicios del modelo operacional serverless que los veis en otro color. Vamos a repasar algunos de los que consideramos han sido los más relevantes, a ver si estáis de acuerdo o no. Y comenzamos por algo fundacional que hoy en día todos damos por hecho, pero que fue añadido al servicio un año después de su lanzamiento, el ser capaz de acceder de forma segura a los recursos que viven dentro de una VPC. El caso más clásico, más habitual, una base de datos. Luego, posteriormente, en 2019, mejoramos los tiempos de inicialización de las funciones habilitadas para una VPC. Ese mismo año lanzamos AWS SAM, un framework de desarrolladores cuyo objetivo es simplificar todas las tareas del ciclo de vida de mi aplicación serverless y que está formada por dos componentes. El primero, plantillas de infraestructura como código, así puedo definir mis recursos serverless de una forma sencilla e intuitiva. Y segundo, una herramienta de línea de comandos, de tal forma que yo puedo hacer tareas como el build de mi aplicación, puedo generar el empaquetado, los artefactos y desplegarlos a diferentes entornos. Vamos a avanzar ahora sí en el tiempo y nos vamos hasta 2018, donde tuvo lugar un lanzamiento de primer nivel, Firecracker. Todos los que utilizáis aquí Lambda utilizáis Firecracker, lo sepáis o no lo sepáis. ¿Qué es? Es una tecnología de virtualización, me permite provisionar máquinas virtuales muy pequeñas y muy ligeras. Y lo más interesante es que no es solamente la base de Lambda, sino que es también la base de AWS Fargate, el servicio serverless de cómputo para contenedores que había salido un año después. ¿Y qué mejoras nos trajo Firecracker? Pues nos trajo un mejor tiempo de inicialización, 120 milisegundos más o menos, un uso más eficiente de memoria y una mejor postura de seguridad. Y puede que lo más interesante fue que Firecracker fue la piedra para muchos lanzamientos y funcionalidades que añadimos posteriormente. Por ejemplo, Lambda Snap Start, lanzado en 2022 y cuyo objetivo es reducir lo que conocemos como el call start, el tiempo que le lleva al servicio en provisionar un entorno hasta que puede proceder con la ejecución de la función y que es un quebradero de cabeza para aplicaciones muy sensibles a latencia. ¿Cómo funciona? Es sencillo.
tengo un entorno de ejecución ya provisionado, tomo un snapshot de memoria y del estado del disco y lo cacheo. Y así, cuando me viene la próxima invocación, lo que hago es restaurar ese snapshot y se consiguen mejoras en el tiempo de inicialización de hasta 10 veces, con lo cual esto cambió la película para muchas aplicaciones que estaban basadas, que tenían estos requisitos de baja latencia al empezar. Inicialmente fue para Java, ahora se soporta ya para Python y para .NET. Y por último, para acabar ya con esta primera fase, nos vamos a finales de 2024, donde anunciamos 2 lanzamientos alrededor de mejorar la experiencia de todos vosotros. Hemos mejorado la extensión de Visual Studio Code para que ahora, sin salir de vuestra máquina local, podáis gestionar todo el ciclo de vida de las aplicaciones serverless, pero si preferís ir a la consola de AWS, el IDE de Lambda ahora está basado en la versión open source de Visual Studio Code, con lo cual seguís trabajando con el mismo entorno y herramientas que si trabajaseis en local. Y con esto damos por acabada la primera parte de la sesión y ahora Itziar os va a contar cómo escalan las funciones. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya me ha presentado Jesús, soy Itziar y os voy a explicar cómo escala Lambda. Lo primero que necesitamos entender para saber cómo escala una función Lambda son las maneras que tenemos de invocar una función. La primera manera que tenemos es invocación síncrona. Cuando invocamos una función de manera síncrona a través de la línea de comandos o a través de una API, se envía una solicitud a la función y se espera una respuesta inmediata. Cuando la Lambda ha terminado de ejecutar el código, nos devuelve una respuesta junto con alguna información adicional, como puede ser el tiempo de ejecución, la memoria utilizada o la versión de la función que estamos ejecutando. Luego tenemos la invocación asíncrona. Algunos servicios como EventBridge o S3 pueden invocar a las funciones de esta manera. Es un procesamiento en segundo plano. Aquí entregamos el evento a la función Lambda y Lambda se encargará del resto. Lambda coloca el evento en una cola interna y aquí se puede configurar cómo gestionamos los errores y también podemos configurar que cuando la Lambda termine, el registro se puede enviar o bien a otra Lambda o a una cola o enviarnos una notificación. Por último, tenemos el modelo de polling. Aquí Lambda va a leer lotes de eventos de una fuente de datos, como puede ser Kinesis o DynamoDB Streams. La aplicación productora va a colocar esos eventos en una cola o un flujo y Lambda los va a ir cogiendo y procesando automáticamente. Aquí opcionalmente podéis filtrar y agrupar los eventos en lotes para su posterior procesamiento en Lambda. Y bueno, esto es especialmente útil porque nos puede ayudar a optimizar el rendimiento y optimizar los costes también. ¿Qué ocurre después de invocar la función? Pues que hay que ejecutar el código. El código de Lambda se ejecuta en lo que llamamos un entorno de ejecución. Los entornos de ejecución se crean, se van a reutilizar y se van a destruir dinámicamente. Cuando llega un evento, busca un entorno de ejecución disponible y si existe lo reutiliza. Si no existe, se va a crear uno nuevo, que es lo que se llama un cold start o inicio en frío y es lo que vemos al principio de aquí. En la primera parte del cold start tenemos que inicializar el entorno. Entonces se crea el entorno, se descarga el paquete de la función y se despliega y se ejecuta el código de inicialización. Después se ejecutaría lo que es el handler de la función, que es donde está nuestra lógica de negocio. Y esta es la parte que se va a reutilizar en las sucesivas invocaciones que nos vayan llegando. Finalmente, cuando pasan unos minutos y no hemos tenido ninguna invocación de la función, el entorno de ejecución se destruye. Pongamos un ejemplo. Desde negocio siempre nos piden que todo sea bueno, bonito y barato, ¿no? Quieren que hagamos una arquitectura serverless que nos permita gestionar 10.000 peticiones por segundo, pero que además sea óptima en cuanto a costes, tenga un rendimiento muy bueno y se pueda integrar con otros sistemas, como por ejemplo con una base de datos relacional. Pues con Lambda podemos conseguir todo esto. ¿Cómo? Pues utilizando la concurrencia. Si gestionamos bien la concurrencia, vamos a ser capaces de cumplir con todos estos requerimientos que nos mandan desde negocio. Vamos a ver qué es la concurrencia con un ejemplo que se entiende mucho mejor. Aquí nos ha llegado un evento. No había ningún entorno, con lo cual tenemos que crear el entorno de ejecución con su fase de inicialización y su fase de ejecución. Es importante tener en cuenta que durante todo este tiempo el evento va a estar bloqueado, el entorno de ejecución va a estar bloqueado para un solo evento. Además, también es importante tener en cuenta que la concurrencia va a contar
también en la fase de inicialización, o sea, no solo cuando estamos ejecutando la lógica de negocio contamos la concurrencia. Aquí en T1 tenemos concurrencia 1 y en T2 también la concurrencia será 1. A medida que van llegando una segunda, una tercera invocación, se van creando entornos de ejecución y la concurrencia aumenta. Ahora en T1 y en T2 tenemos una concurrencia de 3. Llegará un cuarto, un quinto evento y en T3, ¿qué ocurre? Que el primer evento ha terminado de procesarse, con lo cual está dejando un entorno liberado y caliente. Cuando llega el sexto evento va a poder reutilizar este entorno haciendo lo que se llama un inicio en caliente, se salta esa fase de inicialización que habíamos tenido que hacer al principio. Esto reduce la latencia y también reduce los costes. Y así sucesivamente con la séptima, octava y novena invocación que nos vayan llegando. Y vemos cómo la concurrencia va cambiando a lo largo del tiempo según el número de entornos que estén ejecutándose en ese momento. Por tanto, ¿qué es la concurrencia? Pues no es ni una suma ni un promedio, es una foto instantánea del número de entornos de ejecución que están activos en un momento exacto. Y es muy importante no confundirlo con las peticiones por segundo. Vamos a ver cómo se calcula la concurrencia. Hay una fórmula para calcular la concurrencia, que es muy sencilla, que son las peticiones por segundo por el número de segundos que tarda en ejecutarse la función. Por ejemplo, si tenemos 10.000 peticiones por segundo y cada función tarda un segundo en ejecutarse, tendremos 10.000 de concurrencia. Sin embargo, vamos a optimizar el código y ahora nuestras funciones, en vez de tardar un segundo, tardan medio segundo. Entonces haremos que la concurrencia, en vez de 10.000, pase a ser 5.000. Esto nos va a aumentar la capacidad de procesamiento. En un segundo antes podíamos procesar 10.000 funciones y ahora podemos procesar 20.000. ¿Qué significa? Que las funciones que tardan mucho en ejecutarse van a necesitar más concurrencia y que optimizar el código va a ser nuestro mejor amigo para ahorrar costes. Es decir, optimizar el código no solo es elegancia, sino que en este caso también es economía. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tenemos 5 eventos que han ido llegando y han ido creando entornos de ejecución. Vemos que en T1 y en T2 tenemos concurrencia de 4 y 5 respectivamente. Pero ¿qué pasa? Vamos a trabajar en optimizar nuestro código. Vamos a trabajar no solo en optimizar la parte de la lógica de negocio, sino que también podemos optimizar la parte de la inicialización. Y os preguntaréis cómo. Pues solo descargando dependencias que sean necesarias para la función. No vamos a descargar nada que no sea necesario, no vamos a declarar nada que no vayamos a necesitar. Y con esto podemos conseguir que cuando la primera y la segunda y la tercera invocación hayan acabado, la cuarta aún no ha llegado. ¿Y qué pasa? Que donde antes teníamos una concurrencia de 4 y de 5, ahora tenemos una concurrencia de 1. Cuando ha llegado el cuarto evento, incluso puede reutilizar el entorno de ejecución de la primera función que ha terminado. Y esto hace que la ejecución sea más corta y por tanto tengamos también reducción en costes. Como Jesús nos ha explicado antes, desde que se lanzó Lambda hace 10 años hemos continuado innovando constantemente. Y en concreto en 2023 se lanzó una noticia que revolucionó Lambda. A partir de entonces Lambda escala 12 veces más rápido. Antes podíamos solo ejecutar 500 nuevas funciones cada minuto. Desde este momento se pueden ejecutar 1000 nuevas ejecuciones cada 10 segundos. Aún así tenemos unos límites en Lambda que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con este servicio y es el límite por cuenta, que es por defecto de 1000, pero esto es un soft limit, que quiere decir que si queremos podemos solicitar un aumento. Y luego tenemos el límite por función. Aquí sí que tenemos el límite de 1000 nuevas ejecuciones cada 10 segundos, es el límite que comentaba en la noticia, y esto sí que es un hard limit, que es un hard limit, un límite que no vamos a poder subir. Entonces, vamos a ver cómo afectan estos límites en un escenario real. Supongamos que hemos subido la capacidad de concurrencia de la cuenta, que hemos visto que es un soft limit y se puede subir, de 1000 a 7000. A las 9 de la mañana tenemos 1000 nuevas ejecuciones que se ejecutan sin problema y 10 segundos más tarde nos llegan 1000 nuevas ejecuciones, se ejecutan sin problema. 10 segundos más tarde ocurre lo mismo, pero 10 segundos más tarde nos llega un pico un poco mayor, ahora nos llegan 1500 ejecuciones. ¿Qué pasa? Que nos topamos como en el límite por función. Aquí puede procesar las primeras 1000 y las siguientes 500 las rechaza.
10 segundos más tarde, estas 500 que había rechazado ya se pueden procesar y esto nos da que tenemos 4.500 ejecuciones concurrentes. ¿Pero qué ocurre? Las 9:01 y llega un pico de 3.000 invocaciones. Y ocurre lo mismo, volvemos a llegar a este límite. Las primeras 1.000 se pueden ejecutar y 2.000 serán rechazadas. 10 segundos más tarde se pueden procesar 1.000 de esas 2.000 y 10 segundos más tarde diríamos, ya podemos procesar esas 1.000, pero nos topamos con el otro límite, que es el límite por cuenta. Entonces se pueden procesar las primeras 500 y otras 500 son rechazadas. Entonces os preguntaréis, vale, ¿y qué pasa si necesitamos un pico mayor al que nos permite esta cuota? Pues tenemos una solución y es la concurrencia provisionada. La concurrencia provisionada lo que nos va a hacer es, va a preaprovisionar o preinicializar una serie de entornos de ejecución que van a estar esperando inicializados para cuando lleguen las invocaciones. ¿Esto qué va a hacer? Combatir los cold starts y además escala mejor. Luego, a partir de cuando te has acabado los entornos de concurrencia provisionada, va a escalar normalmente como escala lambda bajo demanda. Vamos a verlo en un ejemplo que se entiende mucho mejor. Aquí, imaginaros que tenemos una concurrencia provisionada de 2. Entonces tenemos 2 entornos preinicializados esperando a que llegue un evento. Cuando llegan un primer y un segundo evento, van a coger estos entornos directamente haciendo un warm start. ¿Y qué hace esto? Baja la latencia. Estas ejecuciones son más cortas. Y cuando hemos agotado todos estos entornos de concurrencia provisionada, lambda escala normalmente. Llega una tercera invocación, pues crea el entorno de ejecución con su fase de inicialización y su fase de ejecución. Y lo mismo con una cuarta invocación. Esto se llama spillover o desbordamiento y es una métrica que tenéis en CloudWatch, que es la herramienta de monitorización nativa de AWS, y esta métrica la podéis revisar. Si tenéis aquí, por ejemplo, un spillover de 2 y la concurrencia provisionada la estáis usando al 100%, puede sugerir que necesitéis en vuestro caso una mayor concurrencia provisionada. Además, los entornos de concurrencia provisionada funcionan igual que los bajo demanda. Una vez ha terminado esa primera ejecución, el procesamiento del primer evento que ha llegado, el entorno queda liberado y se puede reutilizar en sucesivas invocaciones. Podemos tener otro problema, que por ejemplo lambda escale, pero se necesite conectar con una base de datos que permite como máximo 100 conexiones simultáneas. Entonces, necesitamos establecer unos límites. Pues, ¿qué hacemos? Reservar concurrencia. La reserva de concurrencia es como un guardián de tus funciones lambda. Aquí lo que hacemos tiene doble objetivo, ¿no? Por un lado, fijar un límite máximo, pues por ejemplo en el caso que os comentaba, y además reservar capacidad para que una función que a lo mejor tenga procesos críticos no se quede sin capacidad de procesamiento. De nuevo lo vemos con un ejemplo que se entiende mucho mejor. Imaginaros que este círculo es toda la concurrencia de lambda que hemos visto que por defecto es 1.000, perdona, por cuenta, pero se puede solicitar incrementar. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que una función que a lo mejor no sea tan crítica, de repente tenga un pico y consuma toda la concurrencia y funciones que sean críticas se queden sin procesar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reservar concurrencia para funciones específicas. Por ejemplo, tenemos una función 1, que es un proceso de pagos que necesitamos que siempre esté funcionando y que tenga una reserva de capacidad. Luego tenemos una función 2, que se conecta a una base de datos y que necesitamos que como máximo haya 100 o 200 simultáneas porque la base de datos no permite más conexiones simultáneas. Y una tercera que, por ejemplo, realiza tareas de mantenimiento, por tanto necesitamos reservar esa parte. Por tanto, siempre nos va a marcar un límite máximo y nunca nos vamos a poder pasar, independientemente de las invocaciones que reciba o cómo está integrado. Si lo vemos en un ejemplo, aquí tenemos una concurrencia reservada de 2, ya tenemos 2 entornos en ejecución y, por lo tanto, siempre que nos vaya a llegar algo superior, cuando nos llegue una siguiente invocación, va a ser rechazada. Cuando termine uno de los entornos que teníamos activos, ya se va a poder procesar esa petición. Bueno, espero que esto os haya ayudado a entender la concurrencia y cómo escala lambda, y os dejo ahora con un caso súper interesante de la mano de Joaquín, que es el CTO de Taxdown. Muchas gracias. De nada.
ahora os ha contado la parte teórica y yo vengo un poco a contaros la parte del mundo real. Soy Joaquín Fernández, fundador y CTO de TaxDown y como muchos de vosotros, orgulloso superviviente de la campaña de la declaración de la renta. Y vengo a contaros nuestra aventura con Landa, ¿no? Antes de empezar me gustaría saber cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez la declaración de la renta y por favor levantad las manos. Todo el mundo, efectivamente. Como vosotros, más de 3.000 millones de personas al año tienen que enfrentarse a este problema y en todas partes se parece mucho. Una sopa de letras, cajas, inputs, etcétera, que además hacen todo muy difícil, ¿no? Oye, ¿que has vendido unas cartas de Magic the Gathering? Pues eso cuenta como plusvalía. ¿Que le has hecho a tu colega una web y te ha pagado 100 pavos? Pues ahora eres autónomo, tienes que darte de alta y además paga impuestos. ¿Que te dan café gratis en la oficina? Pues sí, eso también es parte de vuestro salario y se declara como rendimiento en especie. Todas estas cosas que son leyes raras, arbitrarias y muchas veces que ni siquiera Hacienda las persigue porque tampoco entiende muy bien cómo hacerlo, se dan en todos los países, ¿no? Todas las regiones del mundo, incluso en España por cada una de las regiones también. Y no solo en la parte impositiva, sino también en la de deducciones, ¿no? Nos hicimos análisis de 9.000 millones de euros en España que se dejan de ganar por deducciones, exenciones fiscales, porque la gente no sabe y no sabe cómo declararlas, ¿no? Y no se puede permitir pagar a alguien para que se lo mire bien. ¿Y qué hemos conseguido a día de hoy en TaxDown en números, ¿no? 3 millones de usuarios en todo el mundo, en 2 regiones, España y México, con más de medio millón de declaraciones presentadas ante las agencias tributarias de estos países, y hemos devuelto a los contribuyentes más de 150 millones de euros. Recordad, esto es vuestro dinero, Hacienda se lo quedó y ahora lo tenéis que recuperar, ¿vale? Aquí no hay trampa ni cartón. El NPS, que es una medida de excelencia de experiencia de usuario, que es en 72, se considera que a partir de 70 es buenísima y lo cuidamos mucho. Y por último, más de 1.1 millones de horas ahorradas a nuestros contribuyentes. A mí me gusta ver los números en contexto. Y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le llevó 10.000 horas escribirlo a Miguel de Cervantes. Entonces hemos devuelto a la sociedad como 110 Don Quijotes, ¿no? Que se podrían haber escrito. Probablemente la gente lo utilizará en otra cosa, no nos importa. El tema es que venimos aquí a ayudaros a quitaros este problema de encima y a que ese tiempo lo dediquéis a otra cosa, a vuestra familia, a vuestros amigos o, por qué no, a ver Netflix, lo que queráis. Y en este proceso y en este negocio, ¿no? ¿Qué vemos? Pues lo bueno es que 1 de cada 2 ciudadanos, bueno, en esta sala todo el mundo, es un contribuyente y tiene que hacer su declaración de la renta. Entonces tenemos un mercado bastante grande que atacar. Lo malo es que tenemos que convencerles de utilizar TaxDown, que al final la Hacienda os da una herramienta para hacerlo gratis, en la que vienen unos datos, pero ni os asegura que están completos, ni además, por supuesto, se aplican todas las deducciones. Entonces, mucho cuidado aquí, ¿no? Hay que cambiarle el mindset a la gente. Y lo feo es que tenemos 3 meses para operar, y aquí viene un poco donde entra esta parte de Landa. Cuando llegamos a esto, y para que entendáis la estacionalidad del negocio, del mes valle, que es enero, al mes pico, hay 413 veces de diferencia en tráfico, es decir, por cada 1.000 usuarios en enero, 413.000 vemos en abril. E incluso en el propio día vemos entre el punto más bajo y el punto más alto 26 veces de diferencia. Esto, o esta volatilidad que puede ser muy común en Bitcoin después de que Elon Musk ponga ahí un tweet, pues no es tan común en un negocio, ¿no? Y fue la clave de decidir por qué elegir Landa. Teníamos varias opciones, las típicas. Oye, compra hardware, montamos ahí un cuarto de servidores guapísimo, con lucecitas, y durante 3 meses los tenemos echando fuego y los otros 9 meses pues ahí de vacaciones en su Airbnb. Pero no parecía muy óptimo. Tenemos contenedores que sabemos que escalan perfectamente, pero tienes que hacer los patch, los pull, tienes que hacer toda la parte de despliegue y luego que te llegue una alerta a las 3 de la mañana a ver qué ha pasado, ¿no? Y no nos apasionaba demasiado. Y había una cosa nueva que era Landa, que además, bueno, yo me enteré haciendo esta charla, que empezó en 2014, pero yo os aseguro que en 2019 no había mucha documentación, no estaba en producción y ahí había que ver qué pasaba, ¿no? Y como somos unos locos de la tecnología, pues dijimos, oye, ¿por qué no? Y muy jóvenes, vamos a lanzarnos a esto nuevo y a ver qué pasa. ¿Por qué lo elegimos? Principalmente porque escala a coste cero, ¿no? Nosotros ya habéis visto la estacionalidad, cuando no hay tráfico esto muere y no se paga un euro. Y para una empresa pues, que acaba de empezar es muy importante. Después que escala a infinito. A día de hoy no hemos llegado todavía al pico de Landa en nuestros sistemas, es verdad que en Cognito sí, también en WordPress, pero desde luego en Landa todavía no lo hemos visto. Y por último, que los ingenieros gestionan la infraestructura, que están ahí sentados, pues todos ellos saben lo suficiente de Landa como para gestionarlo y no tenemos que tener un equipo dedicado a esto, ¿no? Lo cual nos da mucha velocidad. ¿Y qué no sabíamos? Que es la parte interesante, ¿no? Y la que igual más os interesa. Pues primero la parte de testeo.
Oye, móntate un SNS que dispara una lambda que escribe en un S3 local. Eso es inviable, o sea, eso no se podía hacer entonces, creo que no se puede hacer ahora. Y entonces, ¿cómo acabas? Pues oye, despliega el entorno y pruébalo ahí. A día de hoy, ¿cómo lo hemos solucionado? Pues principalmente con testing unitario, por supuesto, no de test, y también con los tests de integración. Utilizamos una librería Knock, en su versión Knockback, que te graba toda la transacción de red. Entonces tú lo haces la primera vez, va con sistemas reales y luego puedes ir cambiando cosas y puedes probar que nada, que todo funciona como debería, ¿no? Y te lo quedas como test de regresión, que ya pues 2 por 1. La otra parte es logs, observabilidad, monitorización. Acabamos de tener la parte de Datadog, pues esto es un infierno, o era un infierno en Lambda, ¿no? Cada vez lo han ido mejorando más. ¿Cómo hemos nosotros solucionado esto? Pues una parte muy fuerte de herencia de errores en TypeScript, donde vamos definiendo cada uno de ellos, su criticidad, el mensaje de error exacto, el código, etcétera, etcétera, los volcamos todos en Sentry y cuando vamos viendo esos errores vamos a CloudWatch y ya es mucho más fácil de buscar. Porque claro, 300 lambdas son 300 log streams en CloudWatch y no hay manera de encontrar ahí nada, es como tener un cajón lleno de USBs y buscar ahí entre ellos, ¿no? Era imposible. Y por último, la parte de los cold starts, los infames cold starts, que claro, aquí por ejemplo os cuento una historia que el segundo año en TaxDown estaban ahí la parte de producto haciendo test y claro, eso era inutilizable porque un servicio utiliza Lambda, el otro servicio Lambda, se conecta Lambda con Lambda y cuando vas empalmando cold starts no se puede utilizar. Y entonces nos decían, oye, va muy lento, hay que arreglarlo. Y nosotros, no os preocupéis, las Lambdas luego cuando hay mucha gente se calientan. Entonces claro, nos miraron así en plan, ¿qué me estás contando de calentar Lambdas? O sea, no es un concepto tan fácil de entender. Cada día, oye, que esto va muy lento, y nosotros, Lambdas calientes, que va muy lento, Lambdas calientes. Y al final efectivamente no llegó el día en producción y realmente todo iba como el rayo, pero claro, durante el resto del año es bastante complicado utilizar. Y aquí no lo hemos solucionado, lo hemos paliado con concurrencia provisionada, como os contaba Iciar, y también con tareas de Fargate cuando es necesario. ¿Y qué nos gustaría no haber aprendido nunca? La parte de cómo llegar al límite de lambda, a ese hard limit de 10.000 lambdas, bueno, no sé si es hard o soft, en el que nos encontramos porque teníamos un job nocturno que corría a las 2-3 de la mañana por cada usuario de TaxDown, pues 1 millón más o menos en México, y se iban acumulando. ¿Qué pasa? Tenía un bajo o algo así, y en vez de tardar unos segundos, empezó a tardar 15 minutos y dar timeout, y otro usuario, y esto llegó hasta 10.000 usuarios corriendo durante varias horas, con en la máxima capacidad, 10.000 lambdas, y esto tiene dos consecuencias. La primera es que, claro, cuando copa el sistema ya nada más funciona, porque no hay ninguna lambda que se pueda ejecutar porque está completamente copado. Y la segunda es que, claro, una lambda un segundo cuesta una fracción de céntimo, pero 10.000 lambdas durante varias horas, ese coste se multiplica y nos acabamos gastando 22.000 pavos en lambda en ese mes, ¿no? Cuando nosotros normalmente, en un mes va lleno, como este que era febrero, nos dejamos entre 1.000 y 4.000 euros, para que os hagáis una idea. Entonces aquí cuidado. Y las dos cosas que se pueden hacer para arreglarlo, la primera best practice, poner un SQS delante de un batch job o algo así para que nunca llegue toda la concurrencia de la cuenta. Y en segundo, alertas de budget, porque nosotros las teníamos pero no llegaban a nadie y nunca nos había preocupado, pues a Slack. Y así no tenéis este problema. Y me gustaría contaros cómo hacemos Lambda en TaxDown. La primera parte es DDD, Domain Driven Design, somos grandes believers, así es como trabajamos. Lenguaje, principalmente TypeScript para nuestros sistemas. Y en cuanto a DevOps, el DevOps original antes del cloud, las operaciones del desarrollador, y ESBuild, que fue diferencial para cambiar los tiempos de transpilado versus Webpack. Serverless Framework, que sin él no habríamos podido existir porque simplificaba toda la parte de desplegar. Ahora ya existe CDK, se ha quedado un poco desfasado, pero fue fundamental. Y en cuanto a herramientas internas, pues tenemos un paquete para cada cosa, ¿no? Build, test, etcétera, que simplifica mucho la parte de gestionar todas las actualizaciones. Y las GitHub Actions también para CI/CD. Experiencia del desarrollador, pues GitHub Flow con feature branches, nada nuevo, release please con tags para producción, que es un poco como los paquetes de NPM, y Cursor y MCPs, que estamos ahí a fuego. ¿Y qué pensamos de Lambda 6 años después? Bueno, las fortalezas siguen siendo las mismas razones por las que elegimos Lambda en su momento, y además hemos visto que se desarrolla muy rápido, ¿no? Y los despliegues son rápidos. Y además nos ha resultado fácil normalizar la arquitectura por todo lo que hemos construido a su alrededor. Las debilidades, los cold starts. Yo no sé si AWS no quiere o no puede, pero esto no se soluciona, al menos para Node, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscarse la vida. Y por supuesto no es una bala de plata. También utilizamos contenedores cuando se necesita, al final son las necesidades de negocio las que definen la arquitectura técnica, ¿no? Por último, ¿qué es lo siguiente que nos queda después? Mejorar esa parte de observabilidad y logs que os he comentado y tener las lambdas siempre calientes. Por último, si os gusta filosofar de DDD,
Si os interesa reventar la cuenta con 10.000 landas, pues uniros a nosotros a resolver el mayor problema de los españoles año tras año. Y os dejo con Jesús. Muchas gracias, Joaquín. ¿Me escucháis, verdad? Hay una frase que ha dicho Joaquín hace 2 slides que es fundamental. Hay que elegir siempre la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. A mí me gusta mucho Lambda. ¿Es la solución para todo? No, a lo mejor tengo un proceso de larga duración que no encaja y tengo que buscar alternativas. Con lo cual, eso es una de las ideas que os tenéis que llevar hoy aquí. Pasemos ahora a ver qué podemos esperar del servicio en el futuro. Todos los lanzamientos giran alrededor de 2 prioridades: simplicidad, abstraeros cada vez más de cualquier complejidad, y que seáis capaces de construir y desplegar aplicaciones serverless lo más rápido posible. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en que a la escala que opera el servicio, obviamente seguimos mirando por el rendimiento, seguridad, escalabilidad, de acuerdo al Well Architected Framework. Vamos a seguir mejorando la experiencia de desarrollador. Hablé de mejoras en la extensión de Visual Studio Code, consola de Lambda, en forma de SAM y de Power Tools, una librería para seguir mejores prácticas en Lambda, como por ejemplo observabilidad o seguridad. Va a haber muchas mejoras en los próximos meses. Vamos a aumentar el número de servicios con el que se integra, y para esos como para los existentes vamos a mejorar los controles. Si alguno de vosotros utiliza Kafka, posiblemente habrá visto que hemos hecho muchas mejoras en el control que se tiene de la integración entre ambos, y eso lo podéis esperar en otros servicios también. Y por supuesto, ser capaces de soportar el nuevo tipo de aplicaciones que está emergiendo, ¿no?, de inteligencia artificial generativa. Lambda me puede servir como una aplicación que interactúa con un modelo, con un Large Language Model, pero también a lo mejor para correr agentes o para tener un servidor de Model Context Protocol, ¿no?, que lo acaba de mencionar Joaquín. Ideas clave que os tenéis que llevar de aquí, además de la que hemos dicho de herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Serverless es un modelo operacional que os permite centraros en lo que aporta valor a vuestro negocio. Lambda es un servicio de ellos, es uno de ellos, pero no es el único, hay más. Lambda permite de forma automática, sin hacer nada, lo hemos visto, escalar de 0 a miles de ejecuciones concurrentes. Y por último, llevamos 10 años innovando en el servicio y podéis esperar que esto sea así. Yo estaría muy atento a novedades que va a haber en este año, que a lo mejor a Joaquín y a alguna de las debilidades que os ha comentado les va a gustar bastante y van a cubrir muchos casos de uso. Momento de sacar el móvil. En vez de poner aquí 18 códigos QR, tenéis solo uno que os lleva a un repositorio de GitHub con enlaces a todo lo que hemos ido hablando durante la sesión, e incluso algunos más, porque hemos incluido algunos workshops para que podáis practicar más con el servicio, si es que así lo deseáis. Y por último, daros las gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Por favor, este código QR os lleva a la encuesta en vuestra aplicación móvil. Sé que es un pelín tedioso, los pedimos todos, pero es la forma de saber qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué podemos mejorar para que cada vez el Summit sea mejor. Y sin más, daros las gracias a todos, que sigáis disfrutando del día. No, ya no sé cuál es.